apresuramiento. Bien, como les decía, para hablar de síndromes respiratorios es necesario que recuerden ustedes pues a qué parte de la estructura pulmonar estamos refiriéndonos, ¿no? Dos estructuras grandes que he mencionado, una de ellas son las vías respiratorias y otro el parénquima pulmonar, ¿no? Las vías respiratorias son estructuras solamente de conducción de aire, ¿cierto? Mientras que el parénquima pulmonar son las zonas o regiones del pulmón que intervienen en el intercambio gaseoso, ¿no? Esto es importante, ¿no? Entonces el intercambio gaseoso se realiza en esta estructura conformada por una serie de dilataciones denominadas alveolos, ¿no? Los alveolos obviamente están asociados, ¿no?, unos a otros, formando los llamados sacos alveolares, conductos alveolares, ¿no es cierto? Y toda esta estructura de intercambio inicia en el bronquiolo respiratorio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de síndromes parenquimales, ¿no?, estamos haciendo alusión a que la estructura del pulmón comprometida son estas unidades de intercambio gaseoso, que es la unidad funcional, que es lobulillo pulmonar. Bien, entonces en este nivel se produce el intercambio gaseoso. Pero también es bueno que ustedes recuerden que toda la estructura está obviamente en medio de un tejido de sostén, el tejido intersticial, que es bastante pequeño en el aparato respiratorio, ¿cierto? Solamente muy patente en zonas de unión de varios alveolos. Pero en la mayor parte, la única separación entre el aire y la sangre que intervienen en el intercambio están separados solamente por la membrana alveolo-capilar. Bien, en el síndrome que nos toca esta tarde, también debe incluirse entonces la parte intersticial, ¿no? Y de hecho hay patologías que ocurren predominantemente en la parte intersticial, ¿no es cierto? Y deben ser consideradas dentro del síndrome de compromiso parenquimal. ¿Qué estructuras, obviamente, o qué patologías podemos tener en cuenta en relación con ellas? Obviamente, una de ellas, lo que tradicionalmente se escucha o se ha escuchado como neumonías, ¿no? Pero cuando hablamos de neumonía, en última instancia estamos hablando de un síndrome. No estamos haciendo un diagnóstico de tipo etiológico, ¿no? Debido a que otros nombres, mediante los cuales vamos a conocer este síndrome, es el síndrome parenquimal, ¿no? O síndrome también de condensación, ¿no? Precisamente el nombre de condensación hace la referencia de que existe algún elemento que está basado en el aire. El aire del alveolo se ve desplazado por diversas circunstancias, por diversos materiales, ¿no es cierto?, de tal manera que aumenta la densidad del parénquima pulmonar a este nivel, ¿no? Entonces, transformación del tejido bronquialveolar en una masa sólida, ¿no es cierto?, que puede ser líquido, inflamado, ¿no es cierto?, producto de la inflamación, o también la presencia de masas tumorales y otros procesos destructivos dentro del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, estas patologías lo que van a hacer es van a ocasionar cambios en el contenido alveolar. Normalmente los alveolos están llenos de aire, obviamente, y en los síndromes de condensación, el aire va a ser desplazado y reemplazado por diversos tipos de secreciones, ¿cierto?, que densifica el parénquima pulmonar, ¿no? Puede ser exudados, puede ser inclusive líquido, bajo de proteínas, como ocurre en las congestiones pulmonares, o inclusive otros elementos que pueden ser inclusive aspirados, ¿no?, del medio externo, ¿no es cierto?, o también, por supuesto, producto de una aspiración de contenido gástrico en el caso de que el paciente tenga vómitos. Entonces, varias alternativas tenemos cuando hablamos de síndrome de condensación. ¿Ya? El más característico es el síndrome llamado neumónico, ¿cierto?, pero también está el infarto pulmonar, están también los carcinomas, ¿no?, los procesos de fibrosis pulmonar avanzadas que densifican obviamente el parénquima pulmonar, y también debemos incluir dentro de ellos la presencia de quistes, abscesos pulmonares. Hay varios factores que condicionan, obviamente, un problema infeccioso a nivel del pulmón.
Hablamos anteriormente de una serie de mecanismos defensivos. En última instancia, el hecho de que un paciente tenga un cuadro neumónico significa que ha ocurrido un caso de los mecanismos defensivos y de alguna manera el elemento nocivo ha llegado al alveolo, sobrepasando las barreras tanto de tipo anatómica, de tipo celular y de tipo inmunológico. De tal manera que hay varios factores condicionantes. Estos factores condicionantes pueden estar obviamente inclusive localizados en la parte alta, ¿no es cierto?, en la nasofaringe o en las vías respiratorias altas, ¿no es cierto?, pacientes con obstrucción de la nariz, etcétera, ¿cierto? También pueden estar a nivel de las vías aéreas bajas, como alteración de las barreras mecánicas, alteración del movimiento mucociliar, la presencia de broncoconstricción, ¿no es cierto? Y también deficiencia de fierro, también es un factor condicionante para la generación, ¿no es cierto?, de un problema de tipo parenquimal inflamatorio, en este caso una neumonía. También a nivel alveolar saben ustedes que existe una serie de mecanismos defensivos, ¿no es cierto? Están los macrófagos alveolares, ¿no es cierto? Y obviamente una sustancia que está de alguna manera manteniendo la distensión o que el alveolo esté completamente distendido o inflado, si se quiere, ¿cierto? Ese es el surfactante pulmonar. Surfactante pulmonar que está producido por los neumocitos tipo 2 y que impiden que el alveolo se colapse. De tal manera que la deficiencia de la síntesis del surfactante, ¿no?, la presencia o la disfunción de macrófagos alveolares asociado a deficiencias de la inmunidad humoral, deficiencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina G2 y G4, obviamente son factores que de alguna manera van a facilitar, van a condicionar, ¿no?, la producción de una neumonía. Y también tenemos factores predisponentes. Estos factores predisponentes hay que tener muy en cuenta porque de alguna manera va a determinar la modalidad de presentación del cuadro clínico de los pacientes. Las neumonías, obviamente, si bien es cierto, tienen un patrón, obviamente un patrón general, pero tienen particularidades dependiendo del tipo de paciente que nosotros estamos abordando. Obviamente existe una diferencia, por ejemplo, en cuanto a la edad, ¿no es cierto? Especialmente las personas de las edades extremas, obviamente son más susceptibles a hacer cuadros bastante severos, ¿no es cierto? La edad en la neumonía en el anciano tiene pues obviamente una repercusión mucho más intensa probablemente que una neumonía en un sujeto joven. Igual el estado de nutrición, yo creo que por sí mismo explica la severidad de los cuadros en los pacientes que tienen déficit nutricionales. Elementos de contaminación y a veces de autocontaminación como es el tabaquismo, ¿no? Está completamente determinado ya que el tabaquismo origina pues una serie de lesiones, ¿no es cierto?, lesiones de diversa naturaleza, no solamente inflamatorias, sino también de tipo neoformativas. Y obviamente es una costumbre que va a producir pues una disminución de los mecanismos defensivos. Está demostrado que el tabaquismo disminuye el movimiento ciliar. Los movimientos ciliares están comprometidos. Igualmente ocurre con las infecciones virales, y esto debe ser una experiencia personal seguramente. Uno empieza con una patología viral respiratoria, con secreciones blanquecinas, transparentes, y días después secreciones se transforman en mucopurulentas, ¿no es cierto? Debido a que la infección viral, por supuesto, pues abate los mecanismos defensivos, ya producen también una alteración de la función mucociliar, y de esa manera los gérmenes tranquilamente pueden invadir el tejido y producir un cuadro de tipo bacteriano. Está de más decir que hay una serie de patologías, enfermedades crónicas, que pueden también facilitar este tipo de infecciones. No olvidar que cualquier tipo de patología crónica puede estar asociado con un problema de tipo inflamatorio agudo del parénquima pulmonar. Entonces, una neumonía de un paciente diabético, una neumonía de un paciente con insuficiencia renal que está en diálisis crónica, una neumonía de un paciente que está en quimioterapia, obviamente va a determinar un cuadro clínico con características peculiares en relación con este tipo de predisposición.
Igualmente, los pacientes que tienen alteraciones sensoriales de diversa naturaleza pueden permitir que parte del contenido gástrico obviamente sea aspirado, ¿no es cierto? Puede ocurrir en el paciente con alcoholismo, con la sedación por drogas, etcétera, etcétera, o en los pacientes que tienen trastorno sensorio por alguna patología de tipo neurológica o no neurológica, en la cual los mecanismos defensivos de la deglución y la tos están abatidos. Y estos pacientes tranquilamente pueden aspirar material procedente de la orofaringe o del estómago y hacer lo que se llaman las neumonías aspirativas, que tienen también sus propias características. Dicho de este modo, vamos a tratar de perfilar cuáles son las características generales, ¿no? Solo pretendo hacer una clase sobre la clínica de las neumonías, pero sí poner en énfasis una serie de situaciones bastante generales en cada uno de estos casos. Primeramente, hay que saber que existe una clasificación variada en relación a diversos factores. Una de ellas, obviamente, relacionado con el sitio en donde el paciente agarra la infección. Y desde ese punto de vista, ustedes recuerdan que existe una neumonía que se adquiere en la comunidad, ¿no es cierto?, versus neumonías de los pacientes que están ocupando un centro de atención, que puede ser un hospital, puede ser un hospicio, etcétera. Son las llamadas neumonías nosocomiales, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta, obviamente, el agente agresor, ¿no? Un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad, desde el punto de vista del germen, obviamente tiene menos potencialidad de daño que un paciente que tiene neumonía estando hospitalizado, ¿no es cierto? Igualmente, desde el punto de vista de su presentación clínico-radiológica, ¿no?, van a escuchar ustedes lo que se llama neumonía típica versus neumonía atípica. En relación a la neumonía típica, ¿no es cierto?, es la neumonía clásica, ¿no es cierto?, producido en líneas generales, la más representativa por Streptococcus pneumoniae. Es una neumonía que afecta generalmente un lóbulo, las neumonías son de tipo lobares, ¿no es cierto?, y atraviesan pues dos fases o tres fases bastante conocidas desde el punto de vista anatomopatológico que tienen correlación con las manifestaciones clínicas. Entonces recuerden ustedes que en la neumonía típica existe primeramente una fase congestiva, ¿no es cierto?, en donde hay manifestaciones de índole general y de repente también tos, ¿no?, con producción escasa. Pero posteriormente, después, desde el punto de vista anatomopatológico, esta infección atraviesa por un primer periodo que se llama periodo de hepatización roja. Durante el periodo de hepatización roja en la neumonía típica, se acompaña de la emisión de un esputo de color herrumbroso, semejante al color ladrillo, ¿no? Ese es característico de la primera fase de hepatización roja, ¿no?, en la anatomía patológica. Posteriormente, esta fase va a pasar a la segunda, que se llama fase de hepatización gris, donde la congestión obviamente va a determinar que muchos de los hematíes que estuvieron en esa fase inicial sean reemplazados más bien por células blancas que comienzan obviamente a degenerar, ¿no? Y el esputo en este caso se transforma ya en un esputo mucopurulento, ¿no?, amarillento seguramente. Y finalmente viene una tercera fase, la fase obviamente de recuperación, donde la expectoración obviamente comienza a disminuir y finalmente desaparece, ¿no? Esta típica forma obviamente de evolucionar el cuadro clínico es lo que representa la famosa neumonía típica, y el germen que está generalmente asociado a esta modalidad es el Streptococcus pneumoniae. Frente a esta neumonía típica existe otra que se llama neumonía atípica, precisamente. La neumonía atípica, por supuesto, tiene pues un cuadro clínico que es completamente diferente, ¿no es cierto? En cuanto a su severidad, por ejemplo, la neumonía atípica empieza con temperaturas bastante moderadas, 38, 38,2, mientras que una típica
Empieza con un escalofrío universal y una temperatura 39.5 grados. La neumonía atípica más inicialmente más expresa manifestaciones de índole general, malestar, dolores osteomusculares, dolores articulares, ¿no? Y posteriormente recién comienza a presentar el cuadro respiratorio. Generalmente la tos es poco productiva, a diferencia de la neumonía típica. Y la neumonía atípica, en muchos casos, obviamente la neumonía típica, la localización del cuadro inflamatorio a nivel pulmonar es predominantemente intersticial, la diferencia de la típica, que es predominantemente alveolar. De ahí que en la neumonía atípica la producción bronquial, ¿no?, de expectoración sea bastante escasa, ¿no? Y también la forma de inicio, obviamente en la típica es más lenta. Generalmente un paciente que tiene una neumonía atípica viene a la consulta al hospital generalmente después de 5 o 7 u 8 días, mientras un paciente que tiene una neumonía atípica, por la severidad de su cuadro, generalmente está consultando en las 24 o 48 horas iniciada la enfermedad, debido a la severidad del inicio del cuadro clínico del paciente. Estas diferencias vamos a verlas más adelante, ¿no es cierto? Pero son las dos formas de presentación clínico-radiológicas que van a ver ustedes en cuanto al compromiso neumónico. En cuanto a la representación anatomopatológica, ya hemos mencionado, las neumonías pueden ocupar todo un lóbulo, son característicamente los lóbulos, obviamente los lóbulos superiores, son las neumonías lobares, y eso es característico de la neumonía típica, ¿no es cierto? Mientras que en otros casos puede haber, obviamente, algunos segmentos más pequeños, ¿no? Es la neumonía segmentaria, ¿no? Al lado de ellos existe una forma en la cual hay múltiples focos, que son focos subsegmentarios pequeños, dispersos en varias partes del pulmón, cuadro que se denomina bronconeumonía, ¿no? Y también les he mencionado que existen situaciones en las cuales predominantemente hay compromiso intersticial, son las llamadas neumonías intersticiales, y los gérmenes que lo producen generalmente son los gérmenes también atípicos, ¿no? Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Agentes virales, etcétera, etcétera. Pero también otra forma de presentación que podemos encontrar desde el punto de vista anatomopatológico es que el agente agresor puede tener tal capacidad de agresión y virulencia que puede producir destrucción del parénquima pulmonar. En este caso, el parénquima se necrosa y el final de este proceso es la producción de un absceso pulmonar. Debo manifestarles que tanto en la neumonía lobar, ¿no?, de la estreptococoneumonía como la neumonía intersticial, obviamente la recuperación anatómica del pulmón es completa, ¿no?, especialmente en la primera. No hay necrosis. Solamente hay necrosis cuando las condiciones del huésped lo faciliten y obviamente la agresividad del agente es bastante intenso. Esta es la clasificación que les quería mencionar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista anatomopatológico. A la izquierda tienen ustedes un compromiso lobar típico de la neumonía estreptocócica, ¿no?, Streptococcus-pneumoniae, ¿no es cierto? En la figura intermedia tienen múltiples focos, ¿no es cierto?, que son catalogados como bronconeumonía, focos bronconeumónicos, ¿no es cierto? Y en el lado derecho, el compromiso fundamentalmente de la parte intersticial que está originando las llamadas neumonías intersticiales o neumonitis intersticiales, ¿no? Las tres modalidades pueden estar presentes, por supuesto. La historia clínica será de alguna manera orientadora en relación con la forma de presentación de tus cuadros. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a describir los datos que corresponden a una neumonía típica, ¿verdad? Entonces, para que se produzca un síndrome parenquimal completo, ¿no es cierto?, y que pueda ser detectado desde el punto de vista semiológico, se requieren dos condiciones. Uno de ellos es la porción del pulmón que está comprometida, debe estar
debe ser de suficiente tamaño o magnitud para poder encontrar los signos que vamos a ver a continuación. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Significa que focos pequeños, ¿no?, de condensación, obviamente por su propio tamaño, podrán no tener todas las manifestaciones que vamos a mencionar más adelante. ¿Correcto? Pero debe haber un signo, ¿no? Un signo, obviamente, que nos oriente. Y ese signo, ya les voy adelantando a ustedes, obviamente es un ruido anormal procedente del alveolo. El ruido anormal procedente del alveolo es el crepitante, ¿no? Entonces, puede faltar cualquiera de los otros componentes de condensación, pero lo que nunca debe estar es el crepitante. Aún en ausencia de los otros signos que van a escuchar ustedes, si el paciente no tiene crepitante, no tiene un síndrome de condensación. La otra característica es que la lesión que debe ser, ¿cómo se llama?, debe estar ubicada en la periferia del pulmón, ¿no?, susceptible de ser examinado precisamente por la exploración externa que nos hacemos. Nuevamente los síndromes parenquimales que hemos mencionado, condensación o neumónico. Otro síndrome que hay que tener en cuenta también como parte del síndrome parenquimal son atelectasias, las fibrosis pulmonares y también el síndrome cavital. Los síntomas, como ustedes han escuchado ya, puede variar del propio paciente y puede variar dependiendo inclusive de la etiología, ¿no es cierto?, del tipo de germen que puede estar produciendo el cuadro neumónico. La disnea va a estar presente siempre y cuando la extensión del foco parenquimal sea lo suficiente como para producir alteración, ¿no?, del intercambio gaseoso. Recuerden ustedes que hay varias funciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera garantizan el intercambio gaseoso en el pulmón, ¿no es cierto? Uno de ellos, les recuerdo a ustedes, es la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, con esta alteración de la relación ventilación-perfusión es suficientemente intensa, va a producir alteraciones en el intercambio gaseoso y el paciente va a tener disnea. Entonces, eso significa que podemos tener, obviamente, pequeños cuadros neumónicos sin alteración del sistema funcional, sin disnea, ¿no es cierto? Pero también podemos tener, obviamente, ocasiones de focos grandes pueden estar ocasionando dificultad en el intercambio gaseoso y el paciente tener las disneas, diversas disneas que ya hemos mencionado en la parte de síntomas guía. Otra característica que puede haber, siendo los focos neumónicos generalmente periféricos y que pueden producir irritación de la pleura, fundamentalmente de la pleura parietal, muchos de ellos están asociados a dolor pleurítico. También ya perfilamos las características del dolor pleurítico, un dolor punzante, ¿no es cierto?, empuñalada, no irradiado, que se incrementa con la tos, ¿no?, y con la respiración, ¿no? Otra característica que va a variar precisamente es la tos, o que va a estar presente es la tos, síntoma muy variable dependiendo de la etiología. En relación a esto hicimos ya toda una explicación sobre los tipos de tos y la expectoración que puede acompañar. Ya mencioné en la neumonía típica estreptocócica, ¿no?, la presencia de este esputo erumbroso característico. También estas, obviamente, lesiones parenquimales pueden tranquilamente producir daño vascular y el paciente tener y presentarse de repente con hemoptisis. El resto de manifestaciones generales está en relación con el tipo de paciente y con el cuadro clínico en general. El paciente que tiene, por supuesto, infecciones, como en el paciente con neumonía atípica, ya mencioné que las manifestaciones generales son bastante dominantes. Dolores musculares, dolores articulares, inclusive manifestaciones de tipo digestivo, ¿no es cierto? Entonces, cada paciente tiene obviamente su propia forma de presentación, ¿no? Aquí en este cuadro trato de hacer una diferencia de lo que pueden encontrar ustedes, ¿no es cierto?, en cuanto a las neumonías típicas y las neumonías atípicas. En la neumonía típica, ya les mencioné, comienzo brusco, fiebre con escalofríos, ¿no? Entonces la temperatura generalmente es 39, 39.5 grados, 40 grados, ¿no? Y dolor en caso de que haya, obviamente, irritación de la pleura parietal.
mientras que en la neumonía típica el comienzo es insidioso, la fiebre es moderada, 38, 38.2, ¿no es cierto? Manifestaciones extrarrespiratorias, articulares, digestivas, etcétera, etcétera, y muchos de ellos se confunden con un cuadro de tipo catarral o viral, ¿no? En la típica, la tos obviamente es productiva, teniendo en cuenta en las fases de evolución del compromiso, y una característica que he mencionado es la expectoración herrumbrosa que corresponde a la fase de hepatización gris y posteriormente se va a transformar en una expectoración mucopurulenta. Mientras que en la neumonía típica la producción es escasa, le mencioné, debido a que el compromiso es fundamentalmente intersticial, ¿no? Entonces hay poca producción de expectoración. Hay un fenómeno que se llama disociación clínico-radiológica, que es característico de la neumonía típica. ¿Qué es esta disociación clínico-radiológica? Esto significa que si comparamos nosotros los datos de la exploración física en la neumonía típica, van a ser bastante pequeños, ¿no? No muy significativos en relación con el daño que se ve en la radiología, ¿no? En un paciente con neumonía típica, radiológicamente vemos un compromiso extenso en el pulmón, ¿no? Pero sin embargo, en la exploración física, los signos de la exploración física son bastante pequeños, tenues, no muy llamativos. Esto se llama disociación clínico-radiológica, característica de las neumonías atípicas. Y por supuesto, un avance de las temas del cuadro radiológico, ¿no es cierto? Generalmente en la típica mencionado es un patrón lobar o segmentario, ¿no es cierto? Mientras que en la típica el compromiso fundamentalmente es intersticial. Y en la neumonía típica también la irritación de la pleura puede acompañarse de un derrame pleural llamado derrame paraneumónico, ¿no? En cambio, en la neumonía atípica el compromiso pleural es muy infrecuente. Nuevamente, acá tienen ustedes una precisión mayor de la neumonía atípica. Los gérmenes que están incluidos, obviamente, pues, son gérmenes especiales, como el micoplasma, la clamidia, ¿no es cierto? Y también están dentro de este tipo de neumonías intersticiales, las neumonías virales, ¿no es cierto? En la clínica, ya hemos mencionado, manifestaciones de índole general, ¿no es cierto? Más índole general que obviamente respiratoria. Posteriormente, tos seca persistente, con producción escasa, fiebre moderada y dolor obviamente que puede haber no solamente en el tórax, sino en el resto del cuerpo, y síntomas obviamente inclusive digestivos, inclusive pequeños episodios de diarrea pueden haber tranquilamente, y alteraciones a nivel démico, como pueden ser exantemas, ¿no? Con dolores musculares, artralgias, etc., ¿no? Lo que no ocurre en una neumonía típica, ¿no? Esto es lo que se encuentra de manera general. Entonces, precisado de esta manera, un cuadro de neumonía típica puede tener estas características al examen físico. Y vamos a aprovechar y decirles, obviamente, que el examen físico en estos casos debe ser bastante preciso, debe ser cumplir todas las fases, solamente una excepción. Es bueno que lo repitamos. No debe hacerse percusión en los pacientes que tienen dentro de su cuadro clínico una hemoptisis activa o reciente. Salvo ese tipo de paciente, los demás pacientes deben ser sometidos a una exploración clínica meticulosa. Entonces, nuevamente, si nosotros no cumplimos todas las fases de la exploración, es muy difícil que podamos, obviamente, precisar los síndromes respiratorios. Tengan en cuenta que en el aparato respiratorio, la peculiaridad de los síndromes, ¿no? Obviamente, es el hecho de que todos ellos están formados por signos. Acá estamos presentando, ¿no? Síndrome parenquimal, y seguramente le van a presentar síndrome pleural, síndrome obviamente bronquial, y obviamente todos ellos están solamente representados por signos que nosotros tenemos que encontrar durante la exploración física. Y teniendo en cuenta la magnitud y todas las posibilidades, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, ¿no es cierto?, cuando un síndrome neumónico tiene la suficiente extensión, ¿no?, y nos permite hacer toda la recolección de los datos, podemos encontrar lo siguiente.
Recuerden, la inspección debe hacerse una inspección estática y una inspección dinámica. La inspección es el paciente, obviamente, el tórax en reposo. Entonces, en esos casos, obviamente, si una neumonía pues, es lo suficientemente grande, podrá haber pues, ligera asimetría del tórax, ¿no? Y cuando nosotros vemos, obviamente, al tórax ya en movimiento, podemos encontrar que el paciente tiene taquipnea, tiene tiraje, puede tener cianosis definitivamente, y vamos a ver que la expansión torácica va a estar disminuida en el lado comprometido, de tal manera que esta asimetría que podemos ver en la impresión estática, ¿no es cierto? Cuando lo ponemos en movimiento, ¿no es cierto? La zona de retracción, obviamente, va a movilizarse menos que la otra zona que aparentemente está más distendida. Cuando hacemos la palpación, dos fenómenos que se les ha enseñado que tienen que ustedes evaluar es la amplexación y las vibraciones vocales. La amplexación solamente tiene como objeto precisar precisamente la movilidad del pulmón, ¿no es cierto? Y si ya vimos que el paciente tiene una asimetría, y por supuesto con la amplexación vamos a ver qué parte del pulmón es que se desplaza de manera apropiada o no. Hay amplexación superior y amplexación inferior. Entonces, un paciente que tiene un lóbulo superior, ¿no es cierto?, condensado por neumonía, se va a desplazar menos que la otra parte que está completamente aireada. Entonces, la amplexación nos va a decir, ¿no es cierto?, que la zona neumónica se desplaza menos que la zona equivalente, obviamente, del otro lado, ¿no? Entonces, esa es la amplexación. Dependiendo de la localización, obviamente la amplexación estará disminuida en la zona comprometida. Evaluamos el otro fenómeno que son las vibraciones vocales. Y recuerden ustedes que las vibraciones vocales solamente tratan de valorar a través de la palpación de la traducción palpatoria de los sonidos, ¿no? Entonces el paciente obviamente dice 30, 33 y uno palpa periféricamente. Aquí, obviamente, la base física de los hallazgos está dado en el hecho de que las áreas de mayor densidad, como ocurre en el paciente con síndrome neumónico, transmiten más fácilmente la vibración de la voz. De tal manera, entonces, que un elemento representativo del síndrome de condensación son las vibraciones vocales incrementadas. Pasamos a la percusión. La percusión solamente es generar ruido y analizar, obviamente, la respuesta sonora del tórax, ¿no es cierto? Obviamente, la sonoridad también depende de la densidad del tejido que ustedes están percutiendo. Como el síndrome neumónico se trata de una condensación, los están llenos de secreción de líquido de cualquier naturaleza, obviamente, esta zona se va a comportar, ¿no es cierto?, y de tal manera que el ruido que se produce va a generar una tonalidad bastante baja, llamada matidez, ¿no? Entonces, la matidez no solamente vamos a determinar, ¿no es cierto?, que sea presente o no, sino es importante ver también la extensión de la matidez, ¿no? Entonces, cuando ustedes reporten el examen de la percusión a un paciente con neumonía, dirán ustedes que el paciente tiene una submatidez que abarca tales y cuales áreas del pulmón, ¿no? En ocasiones, obviamente, la matidez pues, no es tan notoria, pero existe siempre un apagamiento de los ruidos que pueden tranquilamente ser catalogados como submatidez. Esto fundamentalmente en las lesiones más pequeñas, debido a la interposición del parénquima pulmonar sano. Entonces, por eso, en las lesiones pequeñas a veces es muy difícil encontrar, porque obviamente el ruido del pulmón sano que lo está rodeando de alguna manera enmascara, ¿no?, el ruido real que podríamos sacar en un síndrome de condensación, ¿no? En la ocultación, 4 elementos que tienen que ustedes evaluar en la ocultación. Primero, el murmullo vesicular. Segundo, los ruidos anormales que pueden presentarse. Tercero, la presencia de soplos. Y finalmente terminamos con auscultación de la voz, ¿no? Estas partes seguramente en la teoría de la exploración respiratoria se les ha mencionado. ¿Qué ocurre con el murmullo vesicular? Solamente para recordarles que el murmullo vesicular es el ruido procedente del alveolo, un alveolo que se distiende de manera apropiada. De tal manera que si el alveolo en este caso está ocupado por exudado, el murmullo vesicular va a estar disminuido.
disminuido o inclusive puede estar ausente, ¿no? Ahora, este ruido o este murmullo vesicular, obviamente, también va a generarse a este nivel por la presencia de esta infiltración, va a generar ruidos anormales. Los ruidos anormales que se agrega cuando un paciente tiene compromiso alveolar son ruidos, ¿no?, en pequeñas burbujas denominadas crepitantes. Y son ruidos, obviamente, en burbujas pequeñas que se producen al final de la inspiración, ¿ya? Para que ustedes diferencien seguramente de otros ruidos que han escuchado ustedes, que son los subcrepitantes. Los subcrepitantes, obviamente, pertenecen o están generados por todavía la vía respiratoria de conducción terminal, o sea, el bronquiolo terminal, o sea, que corresponde todavía a las vías respiratorias. Entonces, ¿cómo diferencio un crepitante de un subcrepitante? Obviamente lo diferencio porque el crepitante, ¿no?, es un ruido de la inspiración, mientras que el subcrepitante se presenta tanto en inspiración como expiración. Otra diferencia es de que el crepitante puede, obviamente, o el subcrepitante puede desaparecer con los golpes de tos. Desaparece o se modifica, mientras el crepitante no se modifica, ¿ya? Recuerden entonces, obviamente, que el crepitante es el ruido dominante, ¿no?, que nos dice que hay compromiso del alveolo. Como les decía inicialmente, puede faltar cualquiera de los otros datos de la exploración física, pero lo que no debe faltar en un paciente con un síndrome de condensación o parenquimal es la presencia de crepitantes. Si no hay crepitantes, no hay síndrome de condensación. Cuando nosotros ocultamos también la transmisión del flujo aéreo, ¿no es cierto?, va a generar un ruido, ¿no? Y seguramente han hecho ustedes la práctica correspondiente, ¿no? Agarran el estetoscopio y se ponen ustedes la campana, no, la diafragma a nivel de la tráquea, y ustedes respiran con la boca abierta, van a encontrar ustedes un ruido áspero. Ese se llama soplo laringotraqueal, que es normal. Pero si ustedes ocultan a nivel periférico, ¿no es cierto?, en la periferia, ya en el parénquima pulmonar, este soplo obviamente se va a filtrar y se va obviamente a modificar al pasar por las estructuras elásticas del pulmón, y periféricamente se van a ocultar pues, un ruido de tonalidad uniforme que se llama murmullo vesicular precisamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente tiene un síndrome de condensación, este ruido laringotraqueal se va a transformar y se va a transmitir de manera un poco más intensa y originar lo que se llama broncofonía. Perdón, lo que se llama soplo tubárico. Estamos hablando de soplo. Se llama soplo tubárico. Y el soplo tubárico es un soplo en AU, ¿ya? Cuando ustedes ocultan el pulmón del paciente, ustedes en el estetoscopio van a escuchar ustedes decir, ¿no? Ese es un soplo tubárico característico del síndrome de condensación. En cuarta instancia, ustedes hacen una ocultación de la voz, dos posibilidades, voz alta y voz baja, en condiciones normales. Cuando uno oculta a un paciente que está pronunciando las palabras 30 o 33, no va a identificar adecuadamente las palabras, ¿cierto? Siempre es un poco vibrante, un poco velada, y eso es lo normal, ¿no es cierto? Pero en el síndrome de condensación se transmite de manera apropiada y van a tener ustedes la sensación de que les están hablando en el oído. Entonces, eso se denomina pectoriloquia. Y según algunos de los otros libros, también se denomina broncofonía. De tal manera que la broncofonía y la pectoriloquia vamos a tomarlos como equivalentes. ¿Y qué consiste? En la percepción adecuada de las palabras, ¿no es cierto?, cuando uno ausculta con el estetoscopio. Y eso obviamente se debe a que la zona de condensación transmite más fácilmente, obviamente, la onda sonora, ¿no? Igual ocurre con la pectoriloquia áfona, vamos a percibir de manera clara cuando pronunciamos las palabras en voz baja o voz cuchicheada, ¿no es cierto? Y de esa manera, obviamente, se presentan estas dos alteraciones de la voz en los síndromes de condensación. Si el paciente tiene un derrame pleural, podemos encontrar probablemente como cuadro asociado otro ruido que se llama el frote pleural, pero es solamente en el caso de que haya compromiso de la pleura
¿no es cierto?, del paciente. Esto es el síndrome de condensación así de manera general, ¿cierto? La neumonía puede evolucionar y puede obviamente producir una serie de complicaciones en neumonía, y es bueno que sepamos esto, ¿no? Dijimos que la neumonía típica es frecuente que se presente un derrame, eso se llama derrame paraneumónico. Ocurre prácticamente entre el quinto y séptimo día. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a tener la clase sobre síndromes parenquimales y que no les llame la atención que un paciente que tiene un cuadro neumónico también tenga de repente algunos signos de derrame pleural, ¿no? Si esto ocurre en un paciente con una neumonía típica y se presenta dentro del quinto y séptimo día, se habla que el paciente tiene probablemente un derrame paraneumónico. Lo interesante del derrame paraneumónico es de que esto es un derrame estéril. Es inflamatorio, sí, pero estéril, no crecen gérmenes, ¿no? A diferencia de esto es que a veces el derrame puede complicarse. El derrame ya no es estéril, sino el derrame prácticamente determina crecimiento de gérmenes y un problema inflamatorio bastante severo, con producción, obviamente, de pus, ¿no es cierto?, que se denomina empiema pleural. Entonces, el empiema es una exudación purulenta presente en el espacio pleural. En esos casos, obviamente, el cuadro clínico será un poco más complejo. Habrá fiebre, calofríos, disnea, dolor pleurítico, por supuesto, muy por encima de lo que convencionalmente podemos encontrar en un paciente sin esta complicación. Igualmente les dije, dependiendo de la severidad o de la intensidad, obviamente, del tema de la virulencia del germen, ¿no es cierto?, se puede producir necrosis del pulmón, ¿no? Entonces, se produce una neumonía necrotizante, ¿no es cierto?, y finalmente queda una cavidad, obviamente, llena de material purulento que se denomina absceso pulmonar. Aproximadamente 15 a 20% de pacientes, obviamente, durante un curso de neumonía tienen, obviamente, pasaje de gérmenes a la vía sanguínea, o sea, tienen una bacteriemia. Y en muchas ocasiones estas bacteriemias pueden ubicarse en algunas otras estructuras y el paciente tener otras infecciones, como hepatitis, meningitis e inclusive endocarditis bacteriana, por supuesto, siempre y cuando tengan algunos factores condicionantes. El otro fenómeno, el otro síndrome relacionado con el parénquima es la atelectasia, ¿no? Entonces, ¿qué es la atelectasia? Obviamente es la reducción volumétrica del parénquima pulmonar. Esto obedece o exige que el aire del alveolo reabsorba, ¿no? Y esto se produce como consecuencia, ¿no? Puede ser por obstrucción de la vía aérea que está, obviamente, dando ventilación al alveolo, ¿no es cierto? Esa es una atelectasia por obstrucción, o también puede haber pérdida de surfactante pulmonar, ¿no? Otra también que puede ocasionar colapso es la compresión del pulmón, ¿no? Entonces, la compresión del pulmón de algunas estructuras que están fuera, obviamente que impiden que el bronquio o el pulmón se distienda, obviamente va a comprimir, y eso se llama atelectasia por compresión, ¿no? En consecuencia, cuando hablas de atelectasia, estamos diciendo que existe una parte del pulmón que está colapsado, el aire se ha desplazado, ¿no es cierto?, o ha sido reabsorbido, ¿no? Ha sido reabsorbido y el parénquima, de alguna manera, queda, si se quiere, desinflado y con una ligera condensación. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, fisiológicamente, podemos encontrar una atelectasia por obstrucción bronquial de cualquier naturaleza. Puede ser cuerpo extraño, puede ser un adenoma, puede ser un carcinoma, miren ustedes, puede ser obviamente un ganglio, simplemente que obstruya la ventilación del alveolo, ¿no? Entonces distalmente se va a colapsar y eso es una atelectasia. Igualmente ocurre atelectasia, les he mencionado, cuando el parénquima se comprime por una estructura, obviamente, que de fuera impide que el alveolo se pueda, obviamente, distender, ¿no? Entonces, esta obstrucción, obviamente, puede deberse a una serie de mecanismos, ¿no es cierto? Pero la obstrucción bronquial, básicamente, vemos obstrucciones endoluminales, como puede ocurrir la presencia de cuerpo extraño, ¿no es cierto?, o inclusive de material que se aspira, por ejemplo, puede tranquilamente, esos son endoluminales. Pero pueden haber también procesos que comprometen la pared
del bronquio y obstruyen el bronquio durante su crecimiento, como ocurre con tumores, cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y también puede haber la obstrucción por una compresión extrínseca. Esta compresión extrínseca, obviamente, puede ser simplemente por un derrame bastante extenso en el espacio pleural, ¿no es cierto? O un tumor en el espacio pleural que comprime el pulmón, obviamente no deja que se infle, ¿no es cierto? Pero también se puede encontrar pues, en los pacientes que tienen crecimientos tumorales, obviamente como son ganglios crecidos dentro del hilio pulmonar. Un tipo una de estas atelectasias es lo que ocurre en el lóbulo medio y configura un síndrome llamado síndrome del lóbulo medio. En el síndrome del lóbulo medio hay un crecimiento ganglionar, ¿no es cierto?, en el hilio que comprime, ¿no?, la vía de ventilación de este lóbulo medio, y el lóbulo medio entonces se colapsa. Recuerden ustedes que el lóbulo medio, desde el punto de vista anatómico, se encuentra localizado en la parte lateral y anterior, ¿no? En la parte lateral y anterior del tórax del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, obviamente, se va a producir un colapso, obviamente, del lóbulo medio, ¿no? Y esto se debe generalmente a una compresión por un crecimiento ganglionar, ¿no? Comprime la ventilación de esa parte del pulmón, ¿no? Y este crecimiento del de ganglio puede verse simplemente un ganglio, lo llama de tipo tuberculoso, de gente joven, o también se ocurre en un sujeto mayor, puede deberse de repente a un ganglio de tipo neoformativo, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos, obviamente, de atelectasia, por compresión y otro atelectasia por ventilación. Acá, de manera ya más gráfica, ¿no es cierto?, la obstrucción de la ventilación del alveolo determina, obviamente, el colapso distal del alveolo y desplazamiento del aire, reabsorción del aire. Mientras que en la compresión, obviamente, se impide que el alveolo se distienda. Acá tienen graficadas las dos formas. En la parte, obviamente, superior, un alveolo que se está ventilando apropiadamente, mientras que en el otro, miren ustedes, la presencia de un elemento que impide la ventilación va a producir un colapso obviamente, de los alveolos distalmente. En la parte baja, acá en rojo, ¿no es cierto?, una tumoración que está comprimiendo, ¿no?, el parénquima pulmonar, impide que el parénquima, obviamente, o el alveolo se distienda. Esa es, obviamente, la atelectasia por compresión. Atelectasia por obstrucción y atelectasia por compresión. Son dos modalidades fisiopatológicas que se va a encontrar. ¿Qué podemos encontrar durante la exploración física siguiendo el mismo método anterior, ¿no? Encuentros más variados, inclusive pueden haber cuadros asintomáticos, eso ocurre fundamentalmente a veces en los ancianos, que a veces están con trastorno sensor o no tienen fuerza, tienen secreciones y no lo eliminan. Obviamente estas secreciones se resecan y obstruyen la vía respiratoria, ¿no? Entonces los pacientes a veces pueden no tener síntomas. En otras ocasiones el paciente obviamente tiene tos, tiene dificultad respiratoria, puede tener dolor torácico, ¿no? Y obviamente la expectoración va a ser variada dependiendo del cuadro clínico del paciente, ¿no? Entonces los datos son bastante lógicos. Ya de encontrar a la inspección habrá una asimetría torácica. También obviamente depende de la magnitud de la atelectasia, ¿no? Entonces en esta zona donde no llega el aire obviamente está desplazado, esta parte del tórax está retraído, ¿no? Es una asimetría torácica con retracción de la parte enferma, ¿no es cierto? Y obviamente va a ser posible ver de repente los esfuerzos ventilatorios del paciente, tiraje, taquipnia, ¿no?, respiración superficial, ¿no? Y la movilidad torácica obviamente va a estar disminuida en el lado afectado. Esto obviamente va a ser demostrado durante la amplexación, donde hay una notoria disminución, ¿no es cierto?, del lado afectado. Entonces el lado afectado va a estar obviamente colapsado y sin movimiento durante la amplexación. Las vibraciones vocales van a estar muy disminuidas o inclusive abolidas. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque para que haya vibración vocal, ¿no?, la corriente de aire debe atravesar, obviamente, la vía y llegar, obviamente, al alveolo. Pero como no está llegando por obstrucción, obviamente las vibraciones vocales están disminuidas. Esto es una diferencia con el síndrome neumónico de condensación que hemos hablado anteriormente, ¿no?
La expansión torácica, por supuesto, va a estar obviamente disminuida. La expansión se va a hacer a expensas más bien del pulmón sano. El pulmón sano se va a distender más, el aire que debe llegar a la zona colapsada se desplaza al otro lado, ¿no es cierto? Y el otro lado obviamente se desplaza y se distiende más. Esto es lo que se denomina respiración vicariante, ¿no? El otro síndrome involucrado dentro del parenquimal es el síndrome cavitario, ¿no es cierto? El síndrome cavitario en última instancia puede ser obviamente resultado ya de lesiones, obviamente, de que ha ocurrido en el pulmón, ¿no? Y origina un conjunto de signos y de síntomas, obviamente, como consecuencia de necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? ¿no? Entonces, esto es muy frecuente en nuestro medio debido a la alta incidencia de tuberculosis, ¿no es cierto?, que producen daño y necrosis del parénquima y generan pues, cavidades de diverso tamaño. Por supuesto, para que lógicamente pueda ser detectado, obviamente estas cavidades deben ser mayores, generalmente mayores de 3 centímetros a más, y con frecuencia tienen contenido aéreo, las paredes en las cavidades, en las cavernas, paredes gruesas, lisas, y con vasos obviamente neoformados, ¿no? Mencionado, ¿no? Famosos aneurismas de Reiniusen, ¿no es cierto? Y muchas veces están en comunicación con un bronquio. Cuando están en comunicación con un bronquio, obviamente entonces estas cavernas de alguna manera están ventiladas, ¿no? Y van a originar pues algunos ruidos característicos durante la exploración física. La radiografía obviamente nos ayuda mucho para hacer obviamente la precisión y los diagnósticos diferenciales posibles que pueden encontrarse en el síndrome cavitario, ¿no? Entonces, la destrucción obviamente de una parte del parénquima va a determinar entonces que haya un vacío en esta parte. En la radiografía del lado izquierdo ven ustedes a nivel del hilio derecho, ¿no es cierto? Del hilio derecho ven ustedes una cavidad o una masa, probablemente sea una masa quística que todavía está cerrada, no se ve muy bien, ¿no es cierto? Pero en el lado derecho, ¿no? Ven ustedes una zona de opacidad en la base con un nivel horizontal, eso se llama nivel hidroaéreo. Esto significa que esta cavidad está en comunicación con el bronquio, ¿no es cierto? Y que esta cavidad tiene en la parte baja líquido y en la parte alta tiene aire, por eso es la formación del nivel hidroaéreo. En estos casos, obviamente, el paciente habrá tenido expectoración y a veces expectoración abundante. Recuerden ayer que hablamos sobre el tipo de expectoración especial que es la bóbica, o por lo menos tendrá una broncorrea, ¿no es cierto?, como parte integrante de su cuadro clínico. Pero también existen lesiones sólidas, lesiones sólidas que pueden producir también, ocupan espacio en el parénquima. Estos pueden ser inflamatorios, ¿no? Como el caso de la granulomatosis. En estos casos, obviamente, los granulomas son pequeños y son muy difíciles, obviamente, de detectar desde el punto de vista semiológico, ¿no? En cuanto a sus características. En cambio, los neoplásicos, obviamente, pueden ser un poco más grandes, ¿no es cierto? E inclusive los neoplásicos pueden necrosarse, ¿no es cierto? Y pueden ser neoplasias primarias, neoplasias metastásicas. Igualmente ocurre, procesos que ocupan espacio, como son los abscesos pulmonares. Y este absceso pulmonar puede ser de diversa etiología, puede ser tuberculosis, micosis o parasitosis. Inclusive puede haber malformaciones. En estos casos, obviamente, podemos encontrar algunos signos siempre y cuando la lesión sea suficientemente grande como para dar los síntomas, obviamente, semiológicos, ¿no? Entonces, es una consecuencia de necrosis del parénquima, del tejido. El contenido tiene que ser expulsado, seguramente por la vía bronquial, ¿no? Y se hará pues, un estudio apropiado, ¿no es cierto?, de la expectoración del paciente. La sintomatología está dominada por la presencia de tos y expectoración abundante cuando el bronquio, obviamente, comunica con la cavidad, ¿no? En caso, obviamente, de un cuadro de tuberculosis o de una neoplasia, las manifestaciones de índole general estarán presentes, astenia, anorexia, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y cuando no, puede haber tranquilamente episodios repetidos de hemoptisis, ¿no es cierto? Estos son los hallazgos que podemos encontrar en los síndromes, en el síndrome de estos síndromes que estamos hablando, ¿no es cierto?, que ocupan, por ejemplo, una parte del pulmón, ¿no es cierto? En la intención podemos encontrar el tórax adelgazado de un paciente con TB o con cáncer, movilidad disminuida, ¿no es cierto?,
pero no es muy representativo. Obviamente las manifestaciones semiológicas podemos encontrar. La amplexación obviamente va a determinar pues, que estas zonas obviamente comprometidas van a tener una movilidad bastante disminuida, ¿no es cierto? Disminuida, y las vibraciones vocales, ahí podemos tener problemas, porque si bien es cierto, puede llegar el aire, pero las vibraciones vocales no son muy representativas, salvo que el tejido que rodea al quiste o a la cavidad, obviamente que se presenta como una situación de condensación, podría producir un incremento de las vibraciones vocales. Igualmente en la percusión, no va a haber mayor dato saltante, salvo que la caverna sea grande y muy periférica, entonces pues un poco alto, un timpanismo en las cavernas, ¿no es cierto? O inclusive puede haber matidez cuando estas cavernas están obviamente en la parte baja, ¿no es cierto?, por condensación del tejido alrededor de la cavidad, ¿no? En la ocultación, lo representativo que podemos encontrar es, obviamente, primero, el murmullo vesicular va a estar disminuido. Y como la comunicación del bronquio está ventilando la cavidad, se va a producir un soplo. Y el soplo, obviamente, es un soplo cavitario. El soplo cavitario es un soplo en O, ¿ya? Solo en las situaciones en las cuales las cavidades son de paredes muy delgadas, ¿no? Muy delgadas, el soplo tiene una tonalidad musical que recibe el nombre de soplo anfórico, ¿ya? Pero lo más representativo de las cavidades es el soplo cavitario, que es un soplo en O, ¿ya? Por supuesto puede haber broncofonía, ¿no es cierto?, en caso de que haya una condensación pericavitaria, ¿no? Pero los signos obviamente no son muy precisos en este tipo de patología. Y el estudio radiológico es muy importante y muy necesario para hacer la precisión. Muy bien, esta es la información correspondiente a síndrome parenquimal, ¿no es cierto? Haremos algún tipo de seguramente de práctica relacionada con presentación de cuadros clínicos definidos, ¿no es cierto?, para poder precisar algunas de estas características. Solamente quiero que ustedes recuerden todas las fases de la exploración del aparato respiratorio y, por supuesto, nuevamente, es muy difícil en el sistema que estamos llevando. Lo que les recomiendo a ustedes es que hagan ustedes una auscultación a pulmones normales, para que ustedes puedan ir precisando todos los fenómenos normales que puede encontrarse durante la exploración física. Recuerden que la exploración física obviamente lo están haciendo de una estructura tridimensional. Hay que examinar el pulmón, la parte de atrás, la parte delante y la parte lateral, ¿no? Y también, por supuesto, hay que hacer una distribución topográfica de los hallazgos radiológicos, los hallazgos semiológicos que ustedes tengan. No basta decir que tiene crepitante el paciente, sino tratar de ubicar en dónde, en qué región, en qué área topográfica del tórax está obviamente este tipo de hallazgo que ustedes están encontrando. Otra sugerencia es que cuando nosotros hacemos la exploración respiratoria, nosotros comparamos los fenómenos equivalentes de un lado con otro. Es decir, si yo hago percusión del lóbulo superior del lado derecho, no puedo comparar con la percusión de la base del mismo lado. Yo tengo que hacer una comparación con la parte superior del lado izquierdo, y ambos deben ser más o menos iguales. La diferencia que pueden encontrar, obviamente puede ser de repente ya el hallazgo de alguna patología del aparato respiratorio. Muy bien, chicos, esta es la información que quería dejarles. Seguramente van a contar con la próxima clase, así que vamos a terminar con la exposición.